los indios chacaneadores, los indios michis, que es otra modalidad, que estos indios michis estaban dedicados al pastoreo, obligados por los hacendados o los dueños de las propiedades, los indios chasques, que eran los comunicadores, o llamados también cachas, que entonces, los encargados de llevarle el mensaje, y cada propietario tenía sus indios cachas, ¿no? Los indios picotas, otra modalidad, otra forma de trabajo que realizaban, la mitad de niños, los niños llamados los payaqueros, que eran en los complejos metalúrgicos, estaban concentrados estos niños recogiendo estas. Y las cocineras doctrineras, también para el clero, las guatarrunas y los tapajrunas, ¿no? Estos tapas eran personas que estaban ubicados en cuidado de los animales, sobre todo el ganado vacuno y lanar en las zonas altoandinas. Estos eran los principales hechos que motivó la reacción violenta de la masa indígena. Aparte de otros, evidentemente. ¿Qué se produjo, no? Bien, generalmente cuando uno lee el libro de historia regional, guanuqueña y también nacional, se da con la sorpresa que, bueno, la revolución o el acontecimiento de Huánuco significó un acontecimiento sin precedentes, fue uno de los hechos más importantes después de la revolución. Tupac Amaru se dice siempre, ¿eh? Pero en realidad fue una violenta reacción indígena que estaba sometido a asesinatos de dirigentes indígenas, uno de ellos José Contreras, que es el más conocido, que era un indio de la comunidad de Quera. Este indígena se rebeló y lo asesinaron las autoridades locales como escarmiento para que dejaran, ¿no? Pero la, la población indígena reaccionó, se produjo saqueos de casas comerciales, asaltos a las viviendas, destrucción de propiedades, ¿no? Y a los que se resistían se asesinaba a mansalva, no se salvó niños, ni ancianos, ni nadie por el estilo, todo se saqueó, asalto a los templos de la ciudad, como los principales templos coloniales que hasta hoy figuran, fueron asaltados porque se consideraba que el clero era cómplice de las autoridades que permitían el tributo fundamentalmente, ¿no? La muerte de indígenas y los citadinos españoles criollos en Huánuco, la más indígena reacción violenta, buscó casa por casa, ¿no? Se produjo pues en realidad, y creo que en ese aspecto el informe de la comunidad de Baños tiene razón de ponerle apocalipsis, porque significa la destrucción, ¿no? De una población, la destrucción, ¿no? No solamente las personas, la casa, sino también los animales, de las huertas. Huánuco tenía esa particularidad de tener casas huertas, ¿no? Bastante café, bastante hortalizas, se hablaba en las casas huanuqueñas, eran amplias, no es como el Huánuco moderno, sino era una Huánuco que permitía esta propiedad, estas particularidades de propiedad, y todo eso fueron saqueados, ¿no? Por la masa indígena. Las granjas igualmente, las granjas de cuy, las granjas de ganado vacuno, lanar, todo eso fueron destruidos, algunos saqueados y asesinados. Se produjo una destrucción total a la masa indígena. Esta es la parte que no se quiere contar en la historia regional de Huánuco, ¿no? Es un hecho real. Están en los documentos, están escritos esto y no se ha publicitado. Y por su parte, cuando se reacciona, las autoridades españolas llegan, se produce el encarcelamiento de indígenas, los trabajos forzados en las minas. Una mina cercana e inmediata era la mina de Cerro de Pasco, donde los guanuqueños tenían propiedades, los ricos guanuqueños. A esas minas fueron conminados a ir a trabajar los indígenas que participaron de la revuelta de 1812 y de San Cristóbal de Yauricocha en concreto, ¿no? Se produjo fusilamiento en la Plaza de Armas de Huánuco, entre ellos el más conocido de Juan José Crespo Castillo, los hermanos Rodríguez y otras personalidades. La deportación de líderes, de criollos, entre ellos el clero, ¿no? Marcos Durán Martal fue deportado a Europa y luego a África, ¿no? Que pasó una peripecia y al final va a retornar evidentemente cuando las circunstancias políticas de la corona cambiaron, pero no pudo beber los gritos de la independencia. Bien, este hecho motivó a la población ya posterior a 1812, se sabía, se conocía en Huánuco de la presencia de del ejército independentista, de Bolívar en particular, porque fue el quien va a protagonizar desde toda la campaña en la Sierra Central. Huánuco va a jugar un papel importante, dos núcleos importantes, ¿no? Uno es el distrito San Miguel de Cauri, que está ubicado en la provincia de Lauricocha, y el otro, el distrito de Caína, que está ubicado en
en la provincia de Ambon. Estos dos núcleos va a servir de baluarte, ¿no? El Sucre, Antonio José de Sucre, va a ser la encargada de visitar pueblo por pueblo. En todas estas comarcas altoandinas va a ser visitado por los líderes de la gesta independentista de la corriente libertadora del norte, y la van a organizar en la modalidad de guerrillas, ¿no? Pero hubo pueblos que se querían resistir, entonces se produjeron también fusilamientos, ¿no? De estas comunidades. Se organizan guerrillas montoneras en cada curato, parroquia y pueblo. Se producen ajusticiamientos populares de quienes se oponían a la corona y a los delatores del ejército, ¿no? Ambos fusilaron. Poblaciones que se solidarizaban con los españoles por los ejércitos independentistas fueron fusilados, y viceversa, ¿no? Cuando llegaban también los españoles hacían similares hechos, ¿no? Entonces fue un terrible, ¿no? Hecho sobre todo en Caina y Cauri, ¿no? Que pueblos populares, hoy prósperos comunidades, pero en ese tiempo sufrieron las consecuencias más funestas, ¿no? Casi pueblos enteros fueron arrasados de estas dos comunidades. Aparecen figuras militares como Guillermo Miller, Antonio José de Sucre, Francisco de Paula de Otero, que fue un argentino de Jujuy, Manuel Villar, que también era de esos lugares, Antonio Rojas, que era otro argentino, y por cierto Simón Bolívar, que protagonizó, ¿no? Todo en hecho. Entonces, durante la fase final de los actos independentistas, Bolívar cercó pueblo por pueblo, ¿no? No había una comunidad que se salvó con la presencia de Bolívar en Huánuco, ¿no? Todos cooperaron, fueron obligados bajo pena de fusilamiento para la contribución a la gesta independentista, ¿no? Tengo unos minutos. La población se encontraba pues, entre dos frentes, entre el ejército realista y el ejército patriota, ¿no? Se producen asesinatos, desapariciones, ahorcamientos, fusilamientos, y bueno, ¿no? Encarcelamientos, enrolamiento al ejército, saqueo de propiedades, incendio de pueblos indígenas, violaciones sexuales a hermanas, esposas e hijas de indígenas, ¿no? Y esto es el caso de San Rafael, ¿no? Durante eso se produjo el incendio de población, todo se quemó la población porque habían cooperado con el ejército independentista. Igual va a ser el pueblo de Tangor, que está muy cerca al pueblo de Caina, que había cooperado con el ejército español, habían sido delatores por donde iba a marchar el ejército independentista, y la población fue castigada, ¿no? Azotado, así de sencillo, ¿no? Bien, esto es a grandes rasgos, esto todavía es un informe preliminar, mis estimados amigos, sí, estoy sobre la hora, estoy controlando. Es un informe preliminar, estamos en pleno estudio, todavía el proyecto sigue en marcha, y lo que estoy poniendo a conocimiento son algunos datos que se han encontrado en el proceso de la revisión de fuentes documentales. Bien, y gracias a ustedes por la atención. Muchísimas gracias, profesor, por su presentación. Muy interesante lo que nos ha comentado sobre la historia de Perú. Si hubiera alguna pregunta, por favor, por parte de los participantes, podrían escribirla en el chat. ¿Tenemos alguna pregunta, por favor? Muy bien, profesor, creo que no tenemos ninguna pregunta. Agradecemos su presentación. Muchísimas gracias. Esperamos volver a tenerlo pronto en un siguiente evento de la Red Peruana de Universidades. Muchísimas Muchas gracias a gracias. ustedes, Marciano. Muchas gracias y que continúe el evento. Y un abrazo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, a continuación vamos a dar pase a la profesora Maritza Paredes González. Ella es especialista en sociología política y del medio ambiente. Investiga y publica sobre protestas ambientales, la política del cambio climático, la gobernanza de las industrias extractivas, la economía política de cultivos ilegales y la participación política de los pueblos indígenas. Es profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales, sección de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es directora del doctorado en Sociología y coordinadora del Grupo de Investigación sobre Estado y Sociedad.
doctor en Desarrollo Internacional por la Universidad de Oxford y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Columbia. Ella nos trae la presentación titulada Una industria, diferentes conflictos, una tipología de la movilización minera. Profesora Maritza, bienvenida. Por favor, adelante. Tenemos 15 minutos para la exposición. Muchas gracias, Karim, y muchas gracias a los colegas que me han antecedido por sus excelentes presentaciones. Yo voy a hacer una presentación de sociología ambiental más ubicada contemporáneamente y voy a compartir mi PowerPoint. Quisiera que me digan que está funcionando. ¿Se puede ver? Y puedo correrlo, ¿verdad? ¿Está bien? Correcto, profesora. Se puede ver y puede correrlo. Muchas gracias, Karim. Bueno, como les estaba comentando, esta ponencia se llama Conflictos Socioterritoriales, Diversidad, Consecuencias y Cambio Ambiental. Si bien el nombre abarca la idea de conflictos socioterritoriales, para esta presentación yo me voy a enfocar en conflictos en la industria minera. ¿Qué es lo que quiero presentarles el día de hoy? En primer lugar, quiero plantear que si bien estos conflictos están organizados alrededor de protestas hacia un tipo de industria, lo que queremos es señalar que estos conflictos son diversos y que tenemos que sistematizar y entender esa diversidad de manera sistemática, ayudados tanto por la teoría de los movimientos sociales, así también como por la parte empírica de cómo los estamos analizando. ¿Por qué es importante hacer esto? Es importante porque los conflictos pueden tener, según sus características diversas, consecuencias también diferentes. Y el tener esa diversidad sistematizada nos permite también pensar en políticas públicas más adecuadas y más caracterizadas o enfocadas en los problemas específicos que tienen cada uno de esos conflictos. Entonces, yo voy a empezar señalando por qué es importante hacer este trabajo de clasificación y tipología. En primer lugar, porque tenemos una literatura que ha sido muy abundante en los últimos 20 años sobre conflictos extractivos, en particular conflictos mineros, pero que se enfoca fundamentalmente en las causas de los conflictos sin distinguirlos. Entonces, podemos hablar de conflictos relacionados a la redistribución local de las rentas y a las ganancias, es decir, aquellas que se enfocan en el pedido de canon, en el caso peruano, pero en otros casos latinoamericanos también hay otros nombres y otras políticas para esta redistribución. También, de alguna manera, estos conflictos están relacionados a la lucha sobre los medios de vida, es decir, aquellas comunidades que piensan que estos proyectos mineros van a afectar sus medios de vida como el agua o la tierra, ¿no? Y aquí hay una literatura muy importante a nivel internacional que se habla de la ecología de los pobres, es decir, a nivel internacional siempre se ha pensado que debido a la pobreza, los pobres son los últimos que se van a preocupar por el medio ambiente. Sin embargo, en los últimos 20 años hay muchas protestas y muchos actores medioambientalistas que vienen desde lugares con pocos recursos, y entonces es a eso lo que se ha llamado la ecología de los pobres. También hay una literatura muy relacionada a lo que se llama el giro ontológico, y ahí el Perú tiene un lugar importante porque esta literatura se enfoca fundamentalmente a decir que los pueblos indígenas en particular, a pesar de que ha pasado muchos años y han tenido contacto con el mercado y con la educación occidental, etcétera, tienen una manera particular de relacionarse con el medio ambiente y con la naturaleza, y por lo tanto muchas veces los proyectos mineros ignoran estas relaciones particulares, ¿no? Me acuerdo el caso de Conga, dio mucho a hablar sobre la relación de las comunidades campesinas en esas zonas y las lagunas que se pretendían destruir. Literatura más reciente habla sobre el poder y autonomía de las comunidades, es decir, las comunidades sienten que estos proyectos llegan e invaden su poder local y por lo tanto hay también una creciente crítica a ello. Entonces, esto es un poco lo que ha planteado la literatura en los últimos 20 años de manera muy resumida. Sin embargo, esta literatura plantea tres problemas en nuestro punto de vista. Primero, hay un sesgo a analizar conflictos visibles, que generalmente son conflictos de oposición a la minería.
es decir, aquellos conflictos que realmente levantan una oposición, una resistencia. Y en el caso peruano podemos poner Tambo Grande, Conga, ¿no? Como ejemplos, Tía María, son ejemplos en donde la población no solamente se ha resistido y se ha opuesto, sino que han detenido los proyectos mineros. Sin embargo, estos son solo algunos conflictos, no todos los conflictos son de resistencia o de oposición, pero la literatura tiende a poner mayor énfasis en ellos. Eso genera como segundo punto que se pierde el panorama de la diversidad de estos conflictos y por lo tanto se ofrecen análisis parciales sobre ellos. Y eso, como les decía al inicio, se vuelve problemático porque no nos permite pensar en cuáles son las soluciones y cuáles son las políticas específicas que tenemos que desarrollar para tratar los conflictos, en particular en relación a la minería. Y el otro problema final es que además tenemos una tendencia a partir de este diagnóstico a dicotomizar el análisis en conflicto y no conflicto. Hay lugares que hay conflicto, hay lugares en los que no hay conflicto, hay momentos en los que hay conflicto, hay otros tiempos en los que no hay conflicto. Sin embargo, muchas veces estos procesos son intermitentes. Es decir, en el mismo lugar surge conflicto, se apaga, vuelve a aparecer. Los conflictos de oposición a veces se vuelven o cambian a conflictos de negociación, como vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, la diversidad, la variabilidad, en realidad, el tema de que estos conflictos sociales son dinámicos se pierde en la literatura. Entonces, el intento que tenemos acá, esto aquí es simplemente ilustrativo para que ustedes vean los conflictos en el Perú, ¿no? Que son conflictos, alrededor de 200 conflictos tenemos en el momento más alto, en el pico más alto de la conflictividad minera, en el último boom de precios de metales que va más o menos entre el 2004 y el 2017. Ahora, mi trabajo plantea que tenemos que tener dos elementos importantes para pensar en la tipología o en la clasificación. Primero tenemos que pensar en que hay agencias detrás de estos conflictos, es decir, hay actores con demandas y con intereses alrededor de estos conflictos. Y no voy a entrar en el detalle teórico, pero básicamente lo que queremos entender acá es cuáles son y cómo las personas enmarcan, ¿no?, estas demandas. Y creemos que hay dos maneras de tener expectativas respecto a estos dos conflictos, o estos conflictos. Primero es el riesgo y el temor, y por lo tanto la cancelación y la oposición. Teóricamente, digamos, es una posibilidad. La otra posibilidad es más bien acogerlo con algunos temores por los impactos que puede tener, pero tratar de buscar una compensación a través de beneficios sociales y mitigación de los daños que estos proyectos puedan traer. Y otra segunda variable que nos puede ayudar a organizar estos conflictos tiene que ver con el poder que existe entre las comunidades, es decir, su capacidad de organización, su capacidad de poder enfrentar junto con aliados, ONGs, tanto nacionales como internacionales, instituciones locales, universidades, etcétera, en relación al proyecto que no es solamente privado, porque si bien los proyectos son llevados adelante por una empresa minera, muchas veces estos también son apoyados por los entes promotores de la minería que son del Estado. Generalmente, cuando estos conflictos explotan, estos conflictos se enfrentan no solamente a la empresa, sino se enfrentan también al Estado, que es de alguna manera quien da permisos, quien de alguna manera auspicia políticamente y formalmente estos proyectos. Entonces, si nosotros cruzamos estas dos variables, vamos a tener una tipología que nos ayuda, digamos, a pensar de otra manera los conflictos. Ahora, eso ha sido el trabajo teórico, pero tenemos que también pensar empíricamente si estas tipologías, si estas cruces de variables nos permiten tener casos, conflictos reales, que se agrupan en estas categorías. Entonces, para hacer eso, hay varias bases de datos
pero que tienen muchas veces una lista de conflictos y tienen información sobre los conflictos que es muy específica, que no es suficiente para entender, por ejemplo, las demandas de los conflictos o la organización social detrás de los conflictos. La Defensoría del Pueblo, que es la base de datos fundamental para el caso peruano, tiene una base de datos que cuantificada, digamos, es de algunas variables muy particulares que permiten solamente darnos la distribución en el tiempo y algunos elementos de actores. Sin embargo, nosotros queríamos tener una base de datos de mayor información, con mayor detalle sobre estos conflictos, y no nos interesaba solamente el caso peruano, sino nos interesaba entender un poco qué está pasando en la región, en América Latina. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es a partir de un análisis bibliométrico, usando lo que se llama Reality Synthesis Review, que significa básicamente usar algunas palabras claves que se meten, digamos, en bases de datos como Google Scholar, ResearchGate y otras que manejan bibliometría, y poder identificar estudios de caso. ¿Qué son estudios de caso? Generalmente son artículos académicos que lo que hacen es estudiar un caso de conflicto. La ventaja que tienen estos estudios de caso es que tienen, si bien son además estudios científicos, tienen además mucha información densa sobre esos casos, información que otras bases de datos no nos dan. Luego de hacer nosotros una primera recojo de estos estudios de caso, obviamente hicimos una limpieza para saber que todos los datos que teníamos eran equivalentes en los distintos estudios de caso, y lo otro que hicimos fue complementar la información con información de medios que nos permitiera también tener información que pueda cruzarse con lo que estos investigadores han trabajado en sus estudios de caso. Como ustedes pueden ver, tenemos 49 casos con los cuales trabajamos esta tipología, y tiene una diversidad más o menos aceptable en distintos países. El Perú es uno de los países sobre los que más se ha trabajado en términos científicos en estudios mineros, por lo tanto tiene un número muy alto, pero también hay otros países con números significativos como Argentina, México, Chile y Perú. Aquí les muestro entonces ya una mezcla de lo que es la tipología y los tipos de casos que hemos ido identificando al interior de cada metodología, de cada tipo. Entonces, si nosotros tenemos, por un lado, los tipos de demandas, lo que las personas piden, los grupos que están en conflicto piden, y al mismo tiempo el nivel de disrupción del repertorio de lucha, es decir, la fuerza que han tenido para poder enfrentar o demandar, ¿no?, o exigir sus demandas, tenemos 4 tipos de conflictos mineros. Tenemos los conflictos de resistencia, de los cuales ya les he hablado, ¿no? Que no solamente han ocurrido en el Perú, que están caracterizados por repertorios de acción fuertes e innovadores, porque generalmente tienen muchas alianzas internacionales, ¿no? Han logrado cancelar e incluso suspender proyectos, y acá les pongo 3 ejemplos que no son peruanos solamente: Tambo Grande en el Perú, les hablé de Conga también, pero estamos hablando de Pascualama en Chile o de Esquel en Argentina. Son tipos de conflictos muy similares por estas características, muy fuertes en su organización y en su capacidad de exigir demandas, y al mismo tiempo las demandas son muy radicales en el sentido de la oposición de los proyectos. Por otro lado, tenemos aquellos conflictos en donde las poblaciones no exigen la cancelación de los proyectos, sino exigen más bien beneficios o compensación o mitigación de los impactos ambientales, pero que también tienen una muy fuerte organización social, redes, alianzas, que son capaces de contrarrestar, digamos, los objetivos de los proyectos mineros. Y a estos son los que llamamos conflictos de negociación, es decir, que son capaces de sentar a los gobiernos y a las empresas en la mesa para exigir un conjunto de medidas. Y aquí hay unas expectativas positivas sobre el proyecto y demandas de negociación.
El caso de las bambas, por ejemplo, es como típico en el Perú, pero existen otros casos como el caso de Mezcala en México o los pelambres en Chile que son similares. Si entramos, digamos, a aquellos conflictos en donde el nivel de organización de la población es menor, donde hay mayor debilidad para exigir o para lograr objetivos, pero que al mismo tiempo no logran cancelar los proyectos, no logran imponer su demanda de oposición a los proyectos o de resistencia, es decir, donde el Estado y las compañías logran, a pesar de la oposición, poner proyectos, tenemos conflictos de subordinación, que no se acaban con la imposición del proyecto, sino que la comunidad no acepta el proyecto, pero es incapaz de imponerse a este. Y generalmente se generan conflictos de baja intensidad, pero de mucho abuso muchas veces, o de muchas veces formas de oposición que son más cotidianas, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Isla de Riesgo en Chile, Loncopué en Argentina, El Mirador en Ecuador, que son casos en donde permanentemente hay acusaciones de largo plazo, cotidianas, no se deja trabajar a la empresa, pero la empresa ha podido imponer su proyecto. Y finalmente, un caso que es muy importante para el Perú, o un tipo de conflicto que le hemos llamado conflictos de dependencia. En estos casos, si bien la población no se opone a los proyectos, tampoco tiene la capacidad de poder sentar a negociar completamente. Lo hace de manera fragmentada, por momentos, en otros, lo logra un grupo o no lo logra el otro, ¿no? Y hay muchas expectativas de que la empresa pueda solucionar problemas, pero sin capacidad de lograrlo de manera conjunta y de manera importante. Y ahí podemos colocar el caso de Cerro Colorado en Chile o el caso de Espinar en Perú, que en algunos momentos, como vamos a ver, se ha movido entre la negociación y la dependencia. Pero en la medida en que los conflictos empiezan a sufrir, o las poblaciones en conflicto empiezan a sufrir mayor contaminación, o problemas de contaminación y mayor tiempo en esta disputa con los proyectos mineros, también se van peleando, fragmentando, generando conflictos entre ellos que no les permite una negociación conjunta y fuerte como en otros casos. Entonces, una vez que les he explicado esta tipología, les doy de una manera muy breve, más o menos en mi base de datos, esta es la redistribución de los 4 tipos de conflictos. Sin embargo, hay que tener en cuenta el sesgo que tiene esta base de datos. La base de datos nos ayuda mucho, pero hay un sesgo porque, como yo les dije, la literatura desde un inicio visibiliza los casos de resistencia, ¿no? Mucho más. Y si nosotros vemos en la base de datos del Perú, los casos de resistencia no llegan ni al 3%. Los demás son estos otros casos. Pero en nuestra base de datos, que es de literatura, y esto comprueba un poco la crítica a la literatura, la mayor parte de los estudios de casos se estudian sobre casos de resistencia, porque son los casos más atractivos, los casos más heroicos, los casos donde se detiene a las empresas mineras, el famoso David y Goliat, ¿no? Entonces ahí hay una énfasis en el estudio. Sin embargo, hemos dejado un poco de estudiar los otros casos. ¿Por qué son importantes estas clasificaciones? Y con eso voy acabando. Es importante porque estos tipos de conflictos tienen distintas escalas y se mueven a distintas escalas espaciales. Los conflictos de resistencia suelen alcanzar no solamente niveles nacionales, sino internacionales de movilización. Incluso más que los de negociación, cuando estos están, digamos, de acuerdo, son fuertes, son comunidades organizadas, pero no están en la oposición o resistencia. Eso significa que las alianzas ambientalistas de ONGs tienden a concentrar su apoyo en aquellos proyectos y en aquellos conflictos de resistencia, porque tienen objetivos similares. Sin embargo, menos alianzas, menos ONGs trabajan con aquellas comunidades que quieren negociar con las empresas mineras. Y por otro lado, los conflictos de dependencia, aquellos en donde las comunidades quieren negociar pero tienen poca capacidad, también suelen ser muy locales, incluso cuando hay alianzas
de algunas ONGs internacionales de derechos humanos que las apoyan por el tema de contaminación. Los casos y las negociaciones tienden a ser muy reducidas, a pesar de que hay muchos de estos casos y podrían haber políticas de manera más nacional. Otra consecuencia importante tiene que ver con esta idea de la intermitencia de la movilización. Muchas veces metemos a todos en el mismo lugar, ¿no? Y los conflictos de resistencia tienden a hacer campañas mucho más fuertes. Campañas, además, que son continuas en el tiempo hasta que se detenga el proyecto. En algunos casos, por ejemplo, el de Tía María, pero podemos mirar otros en América Latina, se han dado espacios, pero cada vez que se intenta retomar el proyecto. Sin embargo, los conflictos de negociación o de subordinación tienden a más bien movilizarse y desmovilizarse según los acuerdos que se toman con el gobierno y de acuerdo a cómo estos son cumplidos o no. Entonces, mientras los otros no están esperando una respuesta del gobierno, sino una respuesta definitiva, que es la cancelación, en este segundo caso, más bien los conflictos son intermitentes de acuerdo a cómo el gobierno cumple o la empresa cumple con los acuerdos tomados. Son casos completamente diferentes en términos de la respuesta que están esperando estos conflictos. Y finalmente, las implicancias en políticas públicas son muy importantes porque los conflictos de resistencia lo que están haciendo es demandar políticas públicas que tienen que ver con la regulación, fundamentalmente, de estos proyectos. Están exigiendo políticas sobre reordenamiento territorial, ¿no? Algún tipo de límites o regulación a las actividades extractivas, ¿no? En los territorios locales. Hay mucho ojo en la medida en que se hace con los estudios de impacto ambiental en términos de su autonomía y de sus capacidades, y sobre todo la profundización de formas de participación para que las personas decidan si quieren o no quieren, digamos, este tipo de actividades. Sin embargo, las políticas públicas que se exigen por los otros conflictos y que muchas veces son invisibles, tienen que ver más bien con políticas redistributivas, tienen que ver con el rol del Estado que sea capaz de cumplir con sus compromisos, que sea capaz de poder responder a programas sociales en estas comunidades de manera articulada, tiene que ver con fondos fideicomisos que permitan desarrollo en estas zonas o obras por impuestos. Entonces tenemos conflictos que son muy diferentes y que exigen muchas veces políticas públicas diferentes. Sin embargo, ya para concluir, creo que ya estoy con el tiempo, ¿verdad, Karin? Sí, profesor, ya hemos superado Sí, demasiado. estoy cerrando, ¿no? Necesitamos entonces, como conclusión, entender que si bien todos estos conflictos están agrupados alrededor de una sola actividad económica, estos pueden ser diversos. La tipología, tanto teórica como empírica, nos permite entender mejor esa diversidad. Tenemos que entender también que existe un sesgo en nosotros, en los investigadores, en mirar ciertos tipos de conflictos y no otros, porque son atractivos. Claramente ese sesgo también existe en aquellos que toman decisiones, ya sea ONGs internacionales, nacionales o el Estado. Y la diversidad tiene una implicancia importante en la manera en cómo se gestionan los conflictos y cómo se preparan políticas públicas para poder a largo plazo mejorar y reducir esta conflictividad. Gracias, Karen. Muchísimas gracias, profesora Maritza. Qué interesante aprender sobre la minería que tenemos y los conflictos sociológicos que puedan presentar. ¿Alguien, por favor, tuviera alguna pregunta para la profesora Maritza? Hay un comentario en el chat, profesora, se lo voy a leer. Se observa el desarrollo de las diferentes expectativas de cambio social, pero no se hace hincapié en el estado de salud de los pobladores de esas zonas, debido a los conflictos en que viven constantemente. ¿Qué opina usted? Sí, la presentación no me dio tiempo para desarrollar, pero precisamente aquellos conflictos que llamamos de dependencia, que son aquellos en donde la población muchas veces no se opone a la minería ya existe ahí hace muchos años, pero al mismo tiempo no están fuertemente organizados. Tienen que enfrentar problemas de salud debido a la contaminación. Y yo le llamo de dependencia porque muchas veces esa situación de salud hace que las personas requieran de los recursos de las empresas mineras
y del Estado, pero sobre todo de las empresas mineras, para poder obtener agua saludable, medicinas. Entonces no hay, digamos, programas que nos permitan ayudar y atender la situación muchas veces de metales pesados. En todos los casos de dependencia, nosotros hemos identificado que hay indicios, los autores señalan fuentes en donde se manifiesta que hay altos metales pesados en la sangre de la población. Sin embargo, ese es un tema que no se resuelve, y no se resuelve justamente porque no tienen la organización para resolverlo, no pueden negociarlo y al mismo tiempo dependen de la empresa para actividades y para la salud, digamos, y sus medios de vida, porque ya la minería ahí está hace muchos años, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, profesora. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Tuviéramos alguna pregunta más de los participantes? Nos dice a profesora María Lucía, felicitaciones y gracias por su respuesta. Gracias, Carlos. Muy bien, si no tenemos preguntas, entonces agradecemos a la profesora Maritza Paredes por su gran presentación y a todos los ponentes que nos han acompañado hoy en la tercera jornada de la Red Peruana de Universidades. El profesor Próspero nos dice interesante tema, felicitaciones. Y con nosotros hasta una siguiente oportunidad, le dejo en la palabra a Cristian, no sé si está con nosotros. En todo caso, damos cierre a la mesa y los esperamos en las siguientes mesas que están activas o que van a estar activas ya desde esta hora. Que tengan todos una muy bonita tarde y gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias. Gracias, buenos días.